parados con la multitud. Mensaje. 37 Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó el Señor por mano de Moisés. Develación. Todo ministerio interior se hace bajo la guía del ser, Moisés, y la mente iluminada, Aarón. Nadie se asigna a sí mismo en la obra. El destino espiritual de cada cual está marcado por el logos interior. Mensaje. 38 Y los contados de los hijos de Gersón, por sus familias y por las casas de sus padres. 39 Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. 40 Los contados de ellos por sus familias, por las casas de sus padres, fueron 2630. Develación. Gersón representa la devoción y el sentimiento. Fueron contados 2630, número que muestra el carácter delicado y menos numeroso del verdadero servicio del corazón. Son pocos los que saben consagrar su emoción al espíritu y mantener el equilibrio entre amor y disciplina. Mensaje. 41 Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato del Señor. Develación. El servicio del corazón también debe obedecer al logos y no a caprichos personales. La emoción debe ser dirigida por la ley divina, de lo contrario, degenera en fanatismo o idolatría. Mensaje. 42 Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, por las casas de sus padres. 43 Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. 44 Los contados de ellos, por sus familias, fueron 3200. Develación. Merari simboliza la resistencia y la disciplina. Ellos son más numerosos, 3200, porque en el camino iniciático el peso de la disciplina y la lucha contra sí mismo recae sobre la mayoría. Todos cargan las columnas, las tablas, los fundamentos del tabernáculo interior. Mensaje. 45 Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó el Señor por mano de Moisés. Develación. La disciplina también se regula por la voz del ser. Nadie puede imponerse carga sin discernimiento. Todo se da conforme al mandamiento divino y según la capacidad de cada alma. Mensaje. 46 Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón y los príncipes de Israel contaron por sus familias y por las casas de sus padres. 47 Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para servir en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo del testimonio. 48 Los contados de ellos fueron 8580. Develación. El número total de 8.580 levitas simboliza el conjunto de las fuerzas del alma, organizadas en tres aspectos: voluntad, Coat, sentimiento, Gersón, y resistencia, Merari. Estas fuerzas constituyen el ejército interior que sirve al Espíritu Santo en el tabernáculo del corazón. El 8 es el infinito, el 5 la ley, y el 80 la purificación de las pruebas. Mensaje. 49 Como lo mandó el Señor por mano de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Develación. En la obra, cada fuerza del alma tiene su puesto específico. Nadie puede ocupar un lugar que no le corresponde. El logos interior asigna el oficio y la carga de acuerdo a la ley del karma y a la necesidad del ser. El orden del tabernáculo es perfecto, porque es reflejo del orden divino en el cosmos y en el hombre. Mensaje. Capítulo 5. 1 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 2 Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado sobremuerto. Develación. El logo solar habla siempre al alma, Moisés. La voz del ser indica el camino de purificación interior, porque el tabernáculo divino no admite impurezas. El campamento es el alma del iniciado. El leproso representa a los yoes del orgullo y la soberbia, que corroen como lepra la conciencia. El que padece flujo de semen es el fornicario que derrama la energía creadora. Debe ser expulsado del templo interno, porque la lujuria contamina el alma. El contaminado por muerto es aquel que se apega a lo ya muerto en sí mismo. Costumbres, errores, deseos caducos. Todo esto debe ser arrojado fuera para que el espíritu habite en nosotros. Mensaje. 3 Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. 4 Y lo hicieron así los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento. Como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Develación.
El trabajo de purificación es tanto para el aspecto masculino como para el femenino del alma. Los defectos deben ser extirpados sin excepción, porque el Señor habita en el templo interior limpio y casto. Cuando el alma obedece la voz del ser y arroja los yoes impuros, entonces se cumple la ley. La obediencia a la palabra interna trae pureza y armonía. Mensaje 5. Además habló el Señor a Moisés, diciendo: 6. Habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra el Señor, y pecare aquella persona. 7. Confesarán su pecado que cometieron, y restituirán su ofensa enteramente, y añadirán sobre ello la quinta parte, y lo darán a aquel contra quien pecaron. Develación. Todo pecado es, en el fondo, traición contra el íntimo. La confesión interior es el reconocimiento sincero de la propia miseria. Restituir la ofensa significa reparar con obras el daño causado. Añadir la quinta parte señala el karma superior. La ley exige más de lo que fue tomado, porque toda acción genera ondas que se multiplican. Mensaje 8. Y si aquel varón no tuviere redentor al cual el delito sea restituido, el delito se restituirá al Señor, al sacerdote, a más del carnero de las expiaciones, con el cual lo expiará. 9. Y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. 10. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Develación. Cuando no hay persona concreta a quien restituir, la deuda se paga al Señor mediante el sacrificio interior. El sacerdote simboliza la conciencia. El carnero de las expiaciones es la fuerza sexual transmutada y ofrecida al Logos. El Cristo íntimo es el único redentor que expía los pecados del alma. Todo lo que se entrega a la conciencia pura, sacerdote interno, se convierte en parte del alma misma. Las obras buenas, los sacrificios conscientes, la transmutación, todo queda como patrimonio del ser. Mensaje 11. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 12. Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando la mujer de alguno errare, e hiciere traición contra él. 13. Que alguno se hubiere echado con ella por ayuntamiento de simiente, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido cogida en el acto. Develación. La mujer simboliza el alma humana. Cuando se une indebidamente con la simiente de la lujuria, traiciona al espíritu, su verdadero esposo. Muchas veces esto ocurre en secreto, en el mundo psicológico, sin que la personalidad externa lo perciba. Pero la ley lo sabe. Mensaje 14. Si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. O viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. 15. Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la 10ª de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Develación. El espíritu tiene celos santos de su alma. El íntimo exige fidelidad absoluta. Estos celos son el fuego interior que vigila para que el alma no se prostituya con el ego ni con los deseos. Aun cuando no haya contaminación, la vigilancia se mantiene. El esposo, el espíritu, presenta el alma, la mujer, ante la conciencia, sacerdote. La 10ª parte es la ley del diezmo, símbolo del karma que siempre reclama su parte. La harina de cebada es lo tosco, lo simple, lo natural. El alma caída no puede ofrecer refinamientos, solo la cruda realidad de sus faltas. No hay aceite ni incienso, porque la ofrenda de los celos es amarga y sin dulzura. Es memoria de pecado y advertencia de juicio. Mensaje 16. Y el sacerdote la hará acercar, y la hará poner delante del Señor. 17. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Develación. La conciencia lleva el alma caída ante el tribunal del ser. Allí no hay engaño ni excusa. El alma se encuentra frente a la luz divina, y todo queda al descubierto. El agua santa en vaso de barro simboliza las fuerzas sexuales depositadas en el organismo humano, que es vaso frágil de arcilla. El polvo del tabernáculo representa los residuos psíquicos, los átomos del enemigo secreto que moran en nuestro interior. Cuando esos elementos se mezclan en las aguas de la vida, se hace visible la pureza o la impureza del alma. Mensaje 18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. 19. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá: si ninguno hubiere dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, limpias seas de estas aguas amargas que traen maldición. Develación.
La mujer es símbolo del alma humana que debe presentarse desnuda, descubierta de toda máscara, ante el Eterno. El presente de celos es la ofrenda de la conciencia que acusa o libera. Las aguas amargas son las fuerzas sexuales corrompidas por el adulterio interior. El desvío de la energía hacia la fornicación y el ego. El conjuro es la palabra de la ley. Si el alma permanece fiel a su esposo interno, el Cristo íntimo, nada tiene que temer de las aguas probatorias, pues la castidad la preserva y la protege. Mensaje. 20 más, si te has apartado de tu marido, y te has contaminado, y alguno hubiere puesto en ti su simiente, fuera de tu marido. 21. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: el Señor te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor a tu muslo que caiga, y a tu vientre que se te hinche. 22. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan henchir tu vientre, y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Develación. Apartarse del esposo interior es prostituir las energías divinas con el mundo, con el ego y con las pasiones. Recibir semilla extraña es permitir que las fuerzas tenebrosas fecunden el alma, engendrando hijos del adulterio. Yoes, defectos, iniquidades. El muslo caído y el vientre hinchado son símbolos del fracaso espiritual. Esterilidad interior, degeneración de la energía creadora. La maldición no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de la traición a la ley sexual. El amén, amén es la aceptación de la justicia divina, porque cada alma lleva dentro de sí misma el juez de sus actos. Mensaje. 23. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas. 24. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Develación. El libro representa la memoria acásica donde quedan grabadas todas las acciones. Las aguas amargas disuelven esos registros cuando hay arrepentimiento sincero o los confirman cuando persiste la iniquidad. Beber las aguas amargas es afrontar la prueba kármica de la energía sexual. El alma cosecha dentro de sí misma el fruto de lo sembrado. Si fue pureza, se convierte en bendición. Si fue lujuria, se transforma en veneno. Mensaje. 25. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos, y lo mecerá delante del Señor, y lo ofrecerá delante del altar. 26. Y tomará el sacerdote un puñado del presente, en memoria de ella, y hará perfume de ello sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Develación. El presente de celos es la conciencia misma que acusa o absuelve. Mecerlo ante el Señor significa exponer nuestra alma a la vibración de la balanza divina. Lo que está oculto sale a la luz frente al altar de lo eterno. El puñado del presente es el extracto de las obras del alma. Ese perfume es la esencia que asciende o se pierde según su pureza. Después, inevitablemente, viene la prueba de las aguas. La confrontación con la verdad interior. Mensaje. 27. Le dará, pues, a beber las aguas. Y será, que si fuere inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo. Y la tal mujer será por maldición en medio de su pueblo. 28 más, si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre, y será fecunda. Develación. La traición al Cristo íntimo se paga con sufrimiento, degeneración y fracaso espiritual. El vientre hinchado y el muslo caído son símbolos de enfermedad oculta, de esterilidad espiritual y de caída en los abismos de la involución. El alma fiel al Cristo, que conserva sus aguas creadoras en pureza, es liberada del dolor y fecundada por el Espíritu Santo. Entonces engendra dentro de sí misma al Hijo del Hombre, convirtiéndose en templo vivo de la divinidad. Mensaje. 29. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer errare, estando en poder de su marido, y se contaminare. 30. O del marido, sobre el cual pasare espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. 31. Y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Develación. Los celos son la voz de la ley cuando el alma se prostituye con los yoes y se aparta del Cristo íntimo. Estar en poder del marido es estar ligada al espíritu, y contaminarse es fornicar con el mundo, con las pasiones y con el ego animal. El espíritu de celo es la voz de la conciencia que no tolera adulterio espiritual. El alma es llevada ante la presencia divina para ser probada en sus obras. Nadie escapa al tribunal de la ley, donde el sacerdote interior ejecuta lo que corresponde según el peso de las acciones. El espíritu permanece puro y libre de toda mancha. Es el alma quien carga con las consecuencias de su desviación. Cada caída, cada adulterio interior, se inscribe en la psique, y allí se cosecha el fruto amargo del error. Mensaje. Capítulo 6. 1. Y habló el Señor a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel, y diles. El hombre, o la mujer, cuando se apartare, haciendo voto de nazareo, apartado, para dedicarse al Señor, de velación. Moisés, el mediador, recibe nuevamente las directrices de lo alto. La ley de la consagración y del apartamiento, para aquellos que desean servir al Eterno de manera más elevada. El voto de nazareo representa la decisión de apartarse de la mundanalidad y consagrarse enteramente a lo divino. Tanto el alma masculina como la femenina pueden hacer este voto interior, que significa renuncia, pureza y dedicación a lo espiritual. Mensaje. 3 Se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. 4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. De velación. El vino es símbolo de la pasión, de la embriaguez de los sentidos y de la degeneración sexual. El nazareo debe abstenerse de todo lo que embriague el alma, sea físico o psíquico, pues su voto exige total sobriedad en lo humano y en lo espiritual. La vid representa a la energía creadora. El nazareo se abstiene de toda corrupción de esas fuerzas, evitando incluso lo más útil, porque ha entregado su energía vital al Señor y no debe mancharla con fermentos pasionales. Mensaje. 5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor, santo será, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. 6 Todo el tiempo que se apartare al Señor, no entrará a persona muerta. De velación. El cabello largo del nazareo es símbolo de fuerza espiritual, como en Sansón. No cortarlo significa dejar crecer la potencia interna, los rayos de la energía creadora sublimada hacia lo alto. Es señal de santidad, de consagración y de poder espiritual. El nazareo no debe contaminarse con lo muerto, ni en lo físico ni en lo psíquico. Estar en contacto con lo muerto es convivir con el ego, con las tinieblas del mundo. La consagración exige apartarse de toda putrefacción interior. Mensaje. 7 Por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. 8 Todo el tiempo de su nazareato, será santo al Señor. De velación. La consagración al Señor está por encima de los lazos humanos. El nazareo simboliza al iniciado que ya no se identifica con el linaje de la carne, sino con el linaje del espíritu. Su fidelidad es absoluta al Eterno, aun cuando lo mundano reclame. El voto de nazareo consagra al hombre y a la mujer al misterio de Dios. Mientras dura su apartamiento, debe vivir en pureza, sin mezcla con lo profano, separado de toda impureza, reflejando la santidad del Señor en su vida. Mensaje. 9 Y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por tanto el día de su purificación raerá su cabeza. Al 7º día la raerá. 10 Y el día 8 traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio. De velación. Si el nazareo se ve de pronto contaminado por la muerte, es decir, por la sombra del ego o por un accidente kármico, debe purificarse y cortar su cabello. Símbolo de pérdida temporal de la fuerza espiritual. Al 7º día, símbolo de purificación completa, se limpia para recomenzar. El 8º día es el inicio de un nuevo ciclo. Las 2 aves son símbolos del alma humana y del alma espiritual que deben elevarse de nuevo mediante sacrificio y entrega. Mensaje. 11 Y el sacerdote hará el uno en expiación y el otro en holocausto, y lo expiará de lo que pecó sobre el muerto, y santificará su cabeza en aquel día. 12 Y consagrará al Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. De velación. Una parte del alma se limpia por expiación, y la otra se eleva en ofrenda al Eterno. La cabeza santificada representa la restauración de la fuerza espiritual perdida, el retorno a la pureza del voto. El cordero simboliza al Cristo que expía los pecados del mundo. El nazareo debe reiniciar su consagración, anulando los días pasados, porque toda caída rompe el proceso. El camino espiritual exige recomenzar con humildad, sacrificio y renovación del voto. Mensaje. 13 Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo del testimonio. 14 Y ofrecerá su ofrenda al Señor, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin tacha en expiación, y un carnero sin tacha en sacrificio de paz. De velación. El fin del voto no es olvido, sino cumplimiento. El nazareo, al llegar a la puerta del tabernáculo, entrega lo logrado. La puerta es el umbral de los misterios. Solo quien ha cumplido puede presentarse ante el Santo de los Santos. Las 3 ofrendas son los 3 aspectos del sacrificio interior.
El cordero es el Cristo íntimo que asciende en holocausto. La cordera es el alma arrepentida que se expía en pureza. El carnero es la fuerza viril sublimada en paz, reconciliando lo humano con lo divino. Mensaje. 15. Además un canastillo de panes cenceños, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres cenceñas untadas con aceite, y su presente, y sus libaciones. 16. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Señor, y hará su expiación y su holocausto. Develación. Los panes sin levadura representan la sencillez del corazón, sin fermento de soberbia ni corrupción. El aceite es la unción del Espíritu Santo en la masa del alma. Las libaciones son las energías transmutadas, ofrecidas al Altísimo. El sacerdote interior es nuestro ser, quien toma las obras y las presenta al Eterno. Solo Él puede purificar y elevar la ofrenda. La expiación borra el error. El holocausto consagra lo sublime. Mensaje. 17. Y ofrecerá el carnero el sacrificio de paz al Señor, con el canastillo de los panes cenceños. Ofrecerá asimismo el sacerdote su presente y sus libaciones. 18. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo del testimonio la cabeza de su nazareato, y tomará los cabellos de la cabeza de su nazareato, y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de la paz. Develación. El sacrificio de paz une lo terrenal con lo divino. El pan sin levadura es el alma limpia. Las libaciones son las aguas creadoras sublimadas. Todo debe ser entregado al Señor en integridad. El cabello, símbolo de fuerza y votos, es ofrecido al fuego sagrado. Así, el nazareo entrega su potencia interior al altar divino, consumando su voto. La energía creadora es devuelta al fuego del Espíritu. Mensaje. 19. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, y una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raído su nazareato. 20. Y el sacerdote mecerá aquello, ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa del sacerdote, a más del pecho mecido y de la espaldilla de la apartada, y después beberá vino el nazareo. Develación. El nazareo recibe de vuelta una parte santificada de su sacrificio. La espaldilla es la fuerza, el pan sin levadura la pureza, el hojaldre el alma trabajada. Todo es puesto en sus manos como testimonio de que ha cumplido y puede reiniciar en estado más elevado. Mecer la ofrenda es hacerla vibrar en la balanza de la ley. El sacerdote se queda con lo santo, y el nazareo, después de su purificación, puede beber vino. No como embriaguez de pasiones, sino como símbolo de la alegría espiritual y la comunión con Dios. Mensaje. 21. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda al Señor por su nazareato, a más de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. 22. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Develación. Cada alma debe cumplir según su medida. Lo importante no es la cantidad de lo ofrecido, sino la fidelidad al voto. El nazareo hace según prometió, porque la ley exige exactitud y sinceridad en la consagración. La revelación continúa. Después de la ley del apartamiento, viene la ley de la bendición. Lo alto habla por boca de Moisés para transmitir el poder de invocar la gracia divina. Mensaje. 23. Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 24. El Señor te bendiga y te guarde. Develación. Aarón, símbolo del sacerdocio, recibe el poder de bendecir en nombre del Eterno. Solo el sacerdote verdadero, unido al ser, puede invocar y transmitir la energía bendita. La primera bendición es protección. El Eterno guarda al alma que le pertenece, apartándola del mal. Mensaje. 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. 26. El Señor alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Develación. El rostro del Señor es su luz. Cuando ilumina al hombre, las tinieblas huyen. La misericordia es el bálsamo que acompaña a la luz. El rostro elevado del Señor significa su presencia consciente en el alma. La paz es el fruto de esa unión. No paz mundana, sino la paz profunda del ser. El nombre es el verbo, la vibración sagrada del logos. Cuando ese nombre se graba en el alma, el hombre se convierte en portador de la divinidad. Entonces la bendición del Señor no es externa, sino interior, eterna y viva. Mensaje. Capítulo 7. 1. Y aconteció, que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar, con todos sus vasos. 2. Entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron develación.
El tabernáculo levantado por Moisés es el alma del iniciado que ya ha sido erigida como templo vivo. La unción y santificación de cada vaso significa la consagración de los sentidos y de los centros interiores al servicio del Altísimo. El altar santificado representa el corazón, que debe arder con fuego puro. Los príncipes de Israel son los arquetipos divinos que moran en nuestro interior. Cada tribu es una parte del ser, y los príncipes son las jerarquías superiores que gobiernan esas partes. Ellos ofrecen, porque todo lo divino en el hombre debe ser entregado al Eterno. Mensaje 3. Y trajeron sus ofrendas delante del Señor. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. 4. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Develación. Los carros cubiertos simbolizan los cuerpos existenciales del ser, que deben ser purificados y entregados al servicio divino. Los 12 bueyes son las 12 potencias zodiacales, las fuerzas cósmicas que sostienen la obra del tabernáculo interior. Moisés recibe la instrucción oculta. Todo lo que los arquetipos ofrezcan debe ser organizado y puesto en orden para el ministerio sagrado. Mensaje 5. Tómalo de ellos, y será para el servicio del tabernáculo del testimonio, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. 6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Develación. El Señor ordena que las fuerzas cósmicas ofrecidas sean puestas al servicio de los levitas, es decir, de las funciones sagradas del alma. Cada parte recibe lo que necesita, porque en el camino iniciático nada sobra ni falta. La conciencia despierta, representada por Moisés, reparte con justicia las fuerzas internas a cada aspecto del trabajo espiritual. Mensaje 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. 8. Y a los hijos de Merari dio los 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, a gobierno de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Develación. Los hijos de Gersón representan el servicio del tabernáculo en cuanto a velos y cubiertas. 2 carros y 4 bueyes simbolizan las fuerzas necesarias para sostener las vestiduras del alma, los cuerpos sutiles que protegen al ser. Merari representa la fortaleza estructural del templo interior. Sus carros y bueyes son dobles, porque a ellos corresponde la obra pesada, el sostén de la materia. Itamar, hijo de Aarón, simboliza la guía sacerdotal de la fuerza bruta hacia lo sagrado. Mensaje 9. Y a los hijos de Coat no les dio nada, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. 10. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Develación. Los coatitas cargan lo más sagrado: el arca, el altar, los vasos divinos. Nada material se les da, porque su ministerio no depende de fuerzas externas, sino de la fuerza íntima del espíritu que carga directamente lo divino sobre sus hombros. La dedicación del altar es la consagración del corazón al Eterno. Cada príncipe interior, cada arquetipo divino, debe poner su ofrenda en el altar de la vida, porque sin entrega no hay consagración verdadera. Mensaje 11. Y el Señor dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, a la dedicación del altar. 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Develación. La obra es progresiva. Cada parte del ser debe ofrecerse en su tiempo, porque la iniciación es un proceso ordenado. Día tras día, etapa tras etapa, hasta la consagración total del alma. Judá, el león, es la tribu mesiánica. Naasón, como príncipe, inaugura las ofrendas porque el Cristo nace siempre en Judá, en el corazón valiente del iniciado que empieza el sacrificio. Mensaje 13. Y fue su ofrenda un plato de plata de peso de 130 siclos y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 14. Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La plata es símbolo de la luna, de la pureza del alma. El plato y el jarro representan receptáculos de la conciencia. Los siclos son medidas exactas de la ley. La harina con aceite es el pan espiritual trabajado con la unción del Espíritu Santo. El oro representa al sol, al Espíritu. El cucharro lleno de incienso es la oración ardiente que asciende al Altísimo. 10 siclos señalan la ley cumplida, los 10 mandamientos en acción. Mensaje 15. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 16. Un macho cabrío para expiación. Develación. Los 3 animales son los 3 aspectos de la fuerza vital. El becerro, la fuerza terrestre; el carnero, la potencia creadora; el cordero, la inocencia del Cristo. Todos deben ser ofrecidos en holocausto, consumidos en el fuego divino.
El macho cabrío representa al ego animal que debe ser ofrecido en expiación. El yo psicológico, con sus lujurias y pasiones, debe morir sacrificado en el altar de la transmutación. Mensaje 17 y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. 18 El segundo día ofreció Natanael hijo de Zuar, príncipe de Isaacar. Develación. El sacrificio de paz representa la armonía con lo divino. 2 bueyes son la dualidad redimida. 5 carneros, 5 cabríos y 5 corderos representan los 5 centros de la máquina humana purificados en fuerza, expiación e inocencia. Naasón ofrece la totalidad de su ser en equilibrio. El camino sigue. Isaacar representa el trabajo, el esfuerzo perseverante. Natanael, cuyo nombre significa Dios ha dado, es el símbolo del alma que reconoce que todo lo recibido es don divino y lo devuelve al Señor. Mensaje 19 ofreció por su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 20 un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La repetición de la medida en cada tribu indica que cada parte del ser debe cumplir con la misma ley, sin excepción. La harina y el aceite son la obra interna trabajada con pureza y con el Espíritu Santo. El incienso en oro vuelve a simbolizar la oración perfecta, ya no como repetición, sino como confirmación. Todo arquetipo del ser debe elevar incienso al Eterno. Mensaje 21 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 22 un macho cabrío para expiación. Develación. El becerro, el carnero y el cordero representan las fuerzas animales y humanas que deben ser entregadas al fuego sagrado. El holocausto es el sacrificio total del yo psicológico en la fragua encendida de Vulcano, donde las energías inferiores son transmutadas en luz del ser. El macho cabrío es la fuerza instintiva de la lujuria. Su ofrenda en expiación simboliza la necesidad de purificar la energía sexual mediante la transmutación, lavando el karma que genera el abuso de esta potencia creadora. Mensaje 23 y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar. 24 El tercer día, el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Elón. Develación. El sacrificio de paz es la reconciliación del alma con Dios mediante la muerte del ego. Los 2 bueyes representan la fuerza de los 2 testigos, Ida y Pingala. Los 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos son los sentidos del hombre que deben ser purificados y consagrados. Natanael, hijo de Zuar, encarna al iniciado que se ofrece a sí mismo en totalidad. El tercer día alude a la resurrección interior, al nacimiento de la tercera fuerza, el Espíritu Santo. Zabulón simboliza el trabajo en las aguas sexuales, y Eliab, hijo de Elón, el alma que se eleva desde el mar de la vida hacia la montaña del ser. Mensaje 25 y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 26 un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La plata representa la pureza lunar del alma, reflejo de la luz solar del Logos. La harina amasada con aceite simboliza la transmutación del pan de la sabiduría y del aceite de la unción sexual. El ciclo del santuario es la medida exacta de la ley divina, que exige equilibrio y precisión en el sacrificio. El oro es el símbolo del espíritu, la perfección solar. El incienso son las virtudes del alma elevándose hacia lo alto. Los 10 ciclos corresponden al cumplimiento de la ley, los 10 mandamientos, vividos en el corazón y en la obra interior. Mensaje 27 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 28 un macho cabrío para expiación. Develación. Se reitera el sacrificio de las fuerzas animales y humanas en el fuego del ser. Es un recordatorio de que toda ofrenda verdadera exige el holocausto interior, la entrega total al Cristo íntimo. La lujuria debe ser vencida una y otra vez. El cabrío ofrecido para expiación indica que el trabajo sexual es constante y renovado en cada etapa del camino. Mensaje 29 y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. 30 El cuarto día, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. Develación. La repetición del sacrificio enseña que la paz solo se logra a través de la perseverancia en la transmutación y en la muerte de Elio. Eliab, hijo de Elón, representa aquí la continuidad del trabajo esotérico en el iniciado que avanza por la senda.
El cuarto día alude al corazón y al sol, centro de la vida. Rubén significa el que ve al Hijo, es decir, la visión interior del Cristo. Elisur, hijo de Sedeur, representa la luz que surge en el corazón purificado. Mensaje 31 y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 32 un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. De nuevo, la plata y el pan con aceite simbolizan la pureza y la sabiduría que el alma presenta a Dios. La repetición marca la necesidad de constancia en la transmutación alquímica. El oro e incienso se repiten para mostrar que todo sacrificio debe ir acompañado de pureza espiritual y aroma de virtud, que asciende como ofrenda agradable a lo alto. Mensaje 33 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 34 un macho cabrío para expiación. Develación. La tríada de animales ofrecidos es símbolo de las tres fuerzas dentro del hombre: instinto, emoción y mente, que deben ser entregadas al fuego divino. El trabajo de purificación de la energía sexual se repite incesantemente, porque el mayor enemigo del iniciado es la lujuria. Mensaje 35 y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. 36 el quinto día, el príncipe de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai. Develación. El sacrificio múltiple expresa la integración de las fuerzas del hombre en armonía. Elisur, hijo de Sedeur, representa el corazón iluminado que ofrenda toda su vida al Altísimo. El quinto día está relacionado con la quinta iniciación de misterios mayores, la encarnación del alma humana. Simeón significa el que escucha, y Selumiel hijo de Zurisadai simboliza al alma que oye la voz del ser y cumple la voluntad divina. Mensaje 37 y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 38 un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La ofrenda de plata y harina con aceite sigue recordando que el pan de la sabiduría y la pureza interior son los fundamentos del camino iniciático. El oro con incienso es símbolo de la fe y la devoción que debe acompañar al trabajo interior. Sin amor ni oración, no hay verdadera alquimia. Mensaje 39 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 40 un macho cabrío para expiación. Develación. Los sacrificios animales reiteran que el iniciado debe morir en sí mismo, quemando en el fuego las pasiones animales y consagrando su mente, emoción y cuerpo al espíritu. La constante aparición del macho cabrío indica que la sexualidad es la piedra de tropiezo y, a la vez, la piedra filosofal. Según se use, condena o libera. Mensaje 41 y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. 42 el sexto día, el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Deuel. Develación. El sacrificio de paz es símbolo de la armonía interior que se logra cuando el alma ha purificado sus elementos animales. Los 2 bueyes representan la fuerza instintiva y sexual que debe ser sublimada. Los 5 carneros son las potencias de la mente que, sometidas al Cristo íntimo, sirven al sacrificio. Los 5 machos cabríos aluden a los yoes pasionales que deben morir en el altar del ser. Los 5 corderos de un año señalan la pureza naciente de las 5 facultades del alma. Selumiel, hijo de Zurisadai, representa al iniciado que ofrece sus fuerzas interiores al Padre, transmutando y sacrificando en sí mismo. El sexto día está ligado al trabajo en la carne y al misterio del sexo, pues el hombre fue creado en el sexto día. Gal significa fortuna o tropa, indicando la lucha interior con la multitud de yoes. Eliasaf, Dios ha añadido, hijo de Deuel, conocimiento de Dios, representa al iniciado que recibe fortaleza añadida del Altísimo para proseguir su camino en medio de la batalla psicológica. Mensaje 43 y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 44 un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La plata corresponde a la luna, al alma femenina, a la madre divina. El número 130 sintetiza la unidad con lo trino y lo 10 veces perfeccionado, mientras que 70 es el número de las naciones y de los múltiples aspectos del ser. La flor de harina es la esencia depurada del alma. El aceite es la transmutación de la energía sexual. Ambas cosas se presentan como alimento sagrado para el altar interior. El oro simboliza el sol, el espíritu crístico. El número 10 es la ley y el cumplimiento del karma.
El incienso es la oración, el perfume del alma que asciende al Altísimo. El cucharro de oro lleno de incienso significa que el iniciado ofrece su voluntad y conciencia impregnadas de oración pura al Cristo solar. Mensaje. 45. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 46. Un macho cabrío para expiación. Develación. El becerro indica la fuerza vital bruta que debe ser sacrificada. El carnero es la voluntad que ha de ser consagrada al cordero. El cordero de un año es la inocencia del alma naciente, ofrecida como holocausto de amor al espíritu. El macho cabrío simboliza a Lucifer, el tentador, el cual, al ser dominado y sacrificado en la expiación, se convierte en nuestro mejor aliado en la ascensión espiritual. Aquí se nos recuerda que, solo venciendo al tentador, redimimos nuestras culpas. Mensaje. 47. Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. 48. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud. Develación. La repetición de los elementos muestra que todo iniciado debe recorrer el mismo sendero del sacrificio interior. Dominar las fuerzas animales, someter la mente, vencer la pasión y lograr la pureza en las facultades del alma. Eliasaf, hijo de Deuel, entrega su ser interior en obediencia al conocimiento divino. El séptimo día es el día del descanso en Dios, símbolo de la culminación de la gran obra. Efraín significa fructífero, y su príncipe, Elisama, Dios ha escuchado, hijo de Amiud, pueblo de gloria. Esto representa al alma que ha dado fruto en el trabajo espiritual y es escuchada por el Altísimo en su reposo sagrado. Mensaje. 49. Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 50. Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. Aquí nuevamente la ofrenda lunar y femenina del alma se consagra en el séptimo día. La esencia, harina, y la energía transmutada, aceite, ofrecidas al Señor como alimento de la divinidad en el hombre. El oro y el incienso son el símbolo del Cristo y de la oración ardiente. En el séptimo día, la oración ya no es súplica, sino unión consciente del alma con el espíritu. Mensaje. 51. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 52. Un macho cabrío para expiación. Develación. El sacrificio triple continúa. Fuerza vital, voluntad y pureza, entregadas al fuego divino para ser transformadas en esencia espiritual. El trabajo con la sombra sigue siendo necesario aún en los más altos grados. Siempre hay algo que expiar, siempre hay pruebas en el sendero. Mensaje. 53. Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. 54. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. Develación. La paz verdadera solo se logra después del sacrificio de las fuerzas animales y de la purificación de las 5 facultades. Elisama, Dios ha escuchado, es la representación del alma victoriosa en el reposo séptimo, armonizada con su ser. El octavo día es símbolo de resurrección, de lo eterno que trasciende la semana cósmica. Manasés significa olvido, recordándonos que el iniciado ha de olvidar al mundo y nacer a lo divino. Gamaliel, recompensa de Dios, hijo de Pedasur, piedra fuerte, es la imagen del adepto que ha recibido la recompensa de la resurrección gracias a la solidez de su trabajo interior. Mensaje. 55. Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 56. Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La ofrenda se repite porque cada iniciación exige siempre la pureza del alma, harina, y la transmutación, aceite. La plata refleja el principio femenino divino, la madre que acompaña al adepto en todas sus etapas. La sabiduría solar y el perfume de la oración siguen siendo la esencia de toda unión con lo divino. Mensaje. 57. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 58. Un macho cabrío para expiación. Develación. El mismo sacrificio trino del iniciado que se inmola interiormente para dar nacimiento al hombre nuevo. El adepto del octavo día no olvida que aún lo más sutil de su sombra debe ser ofrecido el sacrificio. La purificación no tiene término hasta la plena resurrección en el espíritu. Mensaje. 59. Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur.
60. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. Develación. El sacrificio de paz se consuma aquí como la plenitud del equilibrio interior. Gamaliel recibe la recompensa porque ha edificado su templo sobre la piedra fuerte, Pedasur, que es el fundamento de la fidelidad al ser. El noveno día corresponde a la novena esfera, el sexo, raíz de toda iniciación. Benjamín, hijo de la diestra, es la fuerza que se eleva al padre. Abidán, mi padre es juez, hijo de Gedeoni, cortador o guerrero, representa al iniciado que ha descendido a la novena esfera para ser juzgado por el padre, luchando contra sí mismo en la fragua encendida de Vulcano. Mensaje. 61. Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 62. Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. La plata simboliza la luna, es decir, la mente purificada. El número 130 y 70 son claves cabalísticas que aluden a las combinaciones de sefirotes en el árbol de la vida. La harina amasada con aceite significa la esencia trabajada con el fuego sexual transmutado. Es el alma humana ofreciéndose al altar interior. El oro representa el sol, el espíritu. El número 10 nos remite a los 10 sefirotes, a la totalidad del árbol de la vida. El incienso es la oración, la fragancia del alma que asciende cuando el fuego sagrado ha sido encendido en el corazón. Mensaje. 63. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 64. Un macho cabrío para expiación. Develación. El becerro es la fuerza instintiva de la naturaleza, el carnero es la potencia creadora de Aries, y el cordero es el Cristo íntimo en estado de pureza. El holocausto indica la necesidad de sacrificar los elementos animales para que nazca lo divino. El macho cabrío es la lujuria. Ofrecerlo en expiación significa quemar en el fuego de la transmutación al ego fornicario, al demonio de los deseos. Mensaje. 65. Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. 66. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Aiezer hijo de Amisadai. Develación. Los bueyes son la fuerza del trabajo interior, el sacrificio constante. El número 5, repetido en carneros, machos cabríos y corderos, señala los 5 centros de la máquina humana que deben ser purificados. Intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. La paz interior se alcanza cuando esos 5 centros trabajan en armonía bajo el mando del ser. El 10º día nos recuerda a la rueda del destino y a la necesidad de cerrar ciclos kármicos. Dan es la tribu de la justicia. Aiezer, cuyo nombre significa mi hermano es ayuda, indica que el auxilio viene del trabajo en fraternidad espiritual. Mensaje. 67. Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 68. Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. Develación. De nuevo, la mente, plata, ha de ser pesada según el ciclo del santuario, es decir, según la medida divina, no según criterios humanos. La harina con aceite representa la semilla transmutada convertida en pan espiritual para el altar del alma. El oro del espíritu, medido en la ley del 10, debe contener siempre incienso. Oración, devoción, entrega al logo solar. Mensaje. 69. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 70. Un macho cabrío para expiación. Develación. Las 3 fases de la energía animal que se ofrece. Fuerza instintiva, becerro, fuerza creadora, carnero, y pureza sacrificial, cordero. El holocausto es el fuego que consume lo inferior para dar vida a lo superior. Otra vez la necesidad de trabajar contra el ego de la lujuria, que debe ser inmolado en el altar de la conciencia. Mensaje. 71. Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aiezer, hijo de Amisadai. 72. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán. Develación. El sacrificio de paz no se refiere a lo externo, sino a la pacificación de la guerra interior. Los 5 repetidos significan el dominio de los 5 centros y los animales representan los diversos aspectos de la energía psíquica que deben ser sublimados. El 11 es número de iniciación, prueba y transmutación. Aser significa feliz, bendito. El iniciado debe pasar la dura prueba del 11 para alcanzar la bienaventuranza. Mensaje. 73. Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente.
74 Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. De velación. La mente, plata, ofrecida bajo medida divina, convertida en pan espiritual por medio del aceite, que es el fuego del Espíritu Santo. El espíritu, oro, debe siempre elevar incienso, oración. El 10 nos recuerda la totalidad del trabajo en el árbol de la vida. Mensaje. 75 Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 76 Un macho cabrío para expiación. De velación. El sacrificio de la fuerza instintiva, la fuerza creadora y el Cristo íntimo en germen, para que la conciencia pueda ascender en fuego y luz. Nuevamente, el ego de la lujuria es señalado como el obstáculo mayor a ser vencido y ofrecido el sacrificio. Mensaje. 77 Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. 78 El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán. De velación. La repetición del símbolo muestra la insistencia de la ley. Sin purificar los 5 centros no puede haber paz. El trabajo es reiterativo, constante, y cada tribu representa un aspecto del alma que debe pasar por la misma purificación. El 12 es número de plenitud y cierre de ciclo iniciático. Neftalí significa mi lucha, simbolizando la batalla final contra el ego. Ahira, hermano del mal, nos recuerda que en la última fase la lucha es contra la sombra interior. Mensaje. 79 Y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. 80 Un cucharro de oro de 10 siclos, lleno de incienso. De velación. La ofrenda es siempre la misma. Mente purificada, esencia trabajada, aceite transmutado. Cada tribu la ofrece en su día, lo cual significa que cada aspecto del alma debe recorrer el mismo sendero de purificación. La conclusión del ciclo se sella con el oro del espíritu y el incienso de la oración, que resumen toda la obra alquímica. Materia sublimada en espíritu, y espíritu elevado en devoción al Eterno. Mensaje. 81 Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 82 Un macho cabrío para expiación. De velación. El triple sacrificio reaparece como símbolo del dominio sobre la fuerza instintiva, becerro, la potencia creadora, carnero, y la inocencia crística, cordero. Todo esto debe ser entregado al fuego divino, al holocausto interior, para que el alma quede purificada. El macho cabrío vuelve a señalar el pecado sexual, la lujuria animal. La expiación solo se logra sacrificando ese ego en el fuego de la transmutación, que limpia la sangre y libera al alma. Mensaje. 83 Y para sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. 84 Esta fue la dedicación del altar, el día que fue ungido, por los príncipes de Israel. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharros de oro. De velación. El sacrificio de paz simboliza la armonización de los 5 centros de la máquina humana. El iniciado, al igual que Ahira, debe inmolar su enemigo interno, Enán significa sus ojos, venciendo la visión ilusoria del ego para alcanzar la paz del ser. Los 12 platos, jarros y cucharros representan a las 12 tribus y a los 12 aspectos zodiacales de la obra iniciática. Cada tribu entrega su mente, plata, y su espíritu, oro, en el altar del ser. El altar ungido es el cuerpo humano convertido en templo viviente del Espíritu Santo. Mensaje. 85 Cada plato de 130 siclos, cada jarro de 70. Toda la plata de los vasos, 2400 siclos, al siclo del santuario. 86 Los 12 cucharros de oro llenos de incienso, de 10 siclos cada cucharro, al peso del santuario. Todo el oro de los cucharros, 120 siclos. De velación. La aritmética sagrada señala que nada en la obra es casual. El 130 y el 70 suman 200, que en Cábala apunta a la purificación mental. El total de 2400 expresa la suma de las energías transmutadas que llenan el santuario interior. El oro de los 12 cucharros es el espíritu en sus 12 manifestaciones zodiacales. El incienso es la oración pura que debe sostener cada trabajo iniciático. El 120 nos remite al arcano 12, el apostolado, sacrificio consciente por la humanidad. Mensaje. 87 Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros. 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su presente, y 12 los machos cabríos, para expiación. 88 Y todos los bueyes del sacrificio de la paz 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar, después que fue ungido. De velación.
El número 12 vuelve a repetirse. Es la totalidad del zodíaco, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Cada potencia animal debe ser ofrecida al fuego, cada defecto expiado, en cada uno de los 12 aspectos del alma. El 24 es el arcano del Aueor, la ley del retorno, el eterno retorno de todas las cosas. El 60 corresponde a Venus, 6, en un nivel superior, purificado. Estos números revelan que la dedicación del altar no es solo un ritual externo, sino la consagración del propio cuerpo como tabernáculo del espíritu. Mensaje 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio, para hablar con él, oía la voz del que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Y hablaba con él. Develación. Moisés, como símbolo del alma iniciada, entra al tabernáculo interior, es decir, al corazón. Allí escucha la voz del silencio, la palabra del Logos, que procede del propiciatorio entre los 2 querubines. Los querubines representan las fuerzas masculina y femenina unidas por el fuego sexual transmutado. La voz de Dios se manifiesta cuando esas 2 polaridades están reconciliadas en el alma. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y habló el Señor a Moisés, diciendo. 2. Habla a Aarón, y dile. Cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas arderán frente a la faz del candelero. Develación. La palabra del Eterno llega al alma iniciada que ha purificado su altar interior. Solo entonces la voz divina se hace audible en el corazón. Las 7 lámparas son los 7 chakras o iglesias del Apocalipsis. Encenderlas es despertar las facultades espirituales mediante la transmutación de las energías sexuales. El candelero es la columna vertebral, y frente a su faz arde el fuego serpentino que asciende. Mensaje 3. Y Aarón lo hizo así, que encendió contra la faz del candelero sus lámparas, como el Señor lo mandó a Moisés. 4. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés, así hizo el candelero. Develación. Aarón, el sacerdote interior, representa la parte del alma que oficia en el santuario del corazón. Él enciende las lámparas, es decir, activa las iglesias del fuego, obedeciendo a la ley divina. El candelero es de oro puro, el espíritu, pero forjado a martillo. Significa el trabajo duro, la disciplina, el sufrimiento voluntario. Desde la base, instintos, hasta las flores, corona espiritual, debe ser elaborado con esfuerzo consciente. El modelo lo da el Señor. El arquetipo celestial que debe plasmarse en el hombre de carne y hueso. Mensaje 5. Y el Señor habló a Moisés, diciendo. 6. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y expíalos. Develación. La voz del Eterno siempre se dirige al Moisés interior, es decir, a la voluntad iluminada que guía al pueblo de las partes del alma hacia la liberación. Los levitas representan la parte del alma consagrada al servicio divino. Expíalos significa purificarlos, separarlos de lo profano, pues el verdadero ministerio solo puede ejercerse en pureza. Mensaje 7. Y así les harás para expiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos, y serán expiados. 8. Luego tomarán un novillo, con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Develación. El agua es el símbolo de la transmutación sexual, que limpia las impurezas. La navaja sobre la carne representa el corte de los deseos carnales, la eliminación del ego animal. Lavar los vestidos significa limpiar la personalidad, despojarla de pasiones y defectos. El novillo es la fuerza vital. Uno se ofrece como presente transmutado en flor de harina con aceite, el alma trabajada con fuego divino, y el otro se entrega en expiación, es decir, como sacrificio de los elementos animales que deben ser eliminados. Mensaje 9. Y ofrecerás a los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. 10. Y harás llegar los levitas delante del Señor, y pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Develación. El tabernáculo del testimonio es el templo interior, y los levitas son las energías y facultades consagradas a lo sagrado. Toda la congregación significa que todas las partes del alma deben asistir a ese ofrecimiento interior. El gesto de poner las manos es transmitir fuerza y consagración. Significa que todas las partes del ser humano reconocen que su ministerio espiritual depende de la energía levítica, es decir, la energía sexual sublimada. Mensaje 11. Y ofrecerá Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de mecedura de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Señor. 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto al Señor, para expiar los levitas. Develación. La ofrenda de mecedura significa movimiento, vibración, energía en acción.
Aarón, como sacerdote interior, entrega a las fuerzas transmutadas al Señor para que éstas sirvan en el ministerio divino. Las manos representan acción y voluntad. Los levitas entregan su fuerza vital, novillos, al altar del ser. Uno es quemado como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así, la energía sexual queda purificada y elevada hacia lo divino. Mensaje 13 y harás